Inclinamos nuestro rostro ahí donde están sentados y vamos a pedir al Señor que nos dirija en su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por todas las misericordias recibidas por ti todos los días, son nuevas cada mañana, Señor. Gracias Señor porque tú nos sustentas, guardas nuestra salida y nuestra entrada, suples todas nuestras necesidades, Señor, calmas nuestros temores, aclaras nuestras dudas, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, porque estamos guardados en tu mano, una mano de la cual nadie nos puede arrebatar, y nos vas a llevar hasta la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora bendice tu palabra y dame entendimiento, Padre, para poder compartirla con mis hermanos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Romanos 5. Pablo ha estado desarrollando la gran doctrina de la justificación, del versículo 1 al versículo 11, en gran medida Pablo se centra en los beneficios de la justificación. Por ejemplo, en el versículo 1, Pablo dice que debido a la justificación, tenemos paz para con Dios. Lo recordarán, ya fue un mensaje de hace 2 o 3 meses. ¿Se acuerdan cuando les decía yo y les ponía el ejemplo de cuando los japoneses atacaron a los norteamericanos en Pearl Harbor? ¿Se acuerdan? Y que ese mismo día, esa misma noche en el Congreso, el presidente Franklin Delano Roosevelt, dice que a partir del Estado, a partir del acto perverso no provocado, del ataque no provocado de los japoneses a los norteamericanos, ¿se acuerdan la siguiente frase? ¿Alguien se acuerda? Existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el imperio japonés, a partir del ataque no provocado. Entonces puse eso como ejemplo para explicar esto. Cuando dice tenemos paz para con Dios, no se refiere a paz de tranquilidad emocional cotidiana, a una paz en el sentido en que no tenemos estrés, no se refiere a eso, se refiere a que no hay estado de guerra. Y de hecho, me acuerdo muy bien que Alonso también hizo un comentario sobre esto, hiciste un comentario cuando en el momento en que yo decía que a partir de que Adán y Eva pecan contra Dios en el huerto del Edén, les dije, les dio el paraíso, o sea, nomás estiraban la mano. Digo, nosotros vamos al supermercado, hermano, y tienes que escoger de 2 tipos de mangos. Allá a lo mejor había, como allá en Chiapas y Oaxaca, ¿verdad? Me he enterado que hay 10 tipos de mangos que al menos para mí son desconocidos, ¿no? Entonces, el huerto del Edén era exuberante en vegetación. Seguramente había muchas variedades de todas las frutas y verduras y ellos nomás estiraban. Sí, trabajaban la tierra, pero la tierra era exuberante, la tierra era muy generosa, ¿verdad? No había enfermedad, no había preocupaciones, no había que pagar recibo de luz, agua, teléfono, internet, colegiaturas, no había nada de eso. Dios les dio todo, como dice la palabra, todo lo hizo hermoso, ¿cómo dice la Biblia? En gran manera y en su tiempo, ¿verdad? Y aún así, o sea, Dios no los provocó, no los incitó, no les puso la cosa difícil en el huerto del Edén, de tal manera que en algún momento ellos renegaran de, ay, este Dios, ¿verdad? Nos la pone difícil para comer, ¿verdad? Yo me imagino que Dios, si querían comer algo bueno, en realidad no sucedía así, pero iba a decir, si querían comer peces o algún animal, pero ya sé que ya me acordé que todavía no mataban, ¿verdad? Fue hasta después del diluvio. Pero si hubieran querido comer peces, pues los peces se hubieran acercado, ¿no? Es como diciendo, agárrame a mí. O sea, todo era exuberante, era fácil. Pues a partir del ataque no provocado del ser humano contra el trono de Dios, contra su santidad, ha existido un estado de guerra permanente entre el ser humano y Dios. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación? Pablo empieza diciendo que tenemos paz para con Dios. O sea, que Dios ya no es nuestro enemigo. Y en esta dinámica de enemistad entre Dios y el hombre,
en esta dinámica de enemistad entre Dios y el hombre, ¿quién es el que debe tener miedo, hermanos? ¿Dios o el hombre? El hombre. Jesús lo dice así, dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden. Temed más bien a aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. Definitivamente la gente sin Cristo tiene un temor diferente al temor que los hijos de Dios tenemos hacia nuestro Dios. La gente sin Cristo deben tener, si pudieran dimensionar hacia dónde se dirigen, su temor los haría enloquecer. Pero también hay que decir que si una persona puede dimensionar el lugar al que se dirige y el poder y lo terrible que es ese Dios al que está ofendiendo, entonces también automáticamente significa que esa persona está siendo salvo, ¿verdad? Pablo enumera bendiciones del 1 al 11. Por ejemplo, en el versículo 10 también dice que estamos reconciliados con Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios. O sea, si en algo presumimos o nos confiamos o descansamos con gran gozo, es en el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, el autor de nuestra reconciliación es Cristo. El autor de nuestra reconciliación es Cristo. Acompáñenme, por favor, hermanos, ahí a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Disculpen, 2. Efesios capítulo 2. Dice, Efesios capítulo 2, versículo 11, 2:11. Efesios 2:11. Dice, por tanto, acuérdense que este es Pablo hablándole a gentiles, a cristianos gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ¿sí? ¿Qué es un gentil en cuanto a la carne? Aquel que no forma parte del pacto, que no nació judío, que no nació de sangre judía. Entonces eso es un gentil en cuanto a la carne. ¿Sí? Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para aclarar lo que Pablo quiere decir aquí en esa frase, ustedes eran, miren, voltéenme a ver a mis hermanos, para actuar poquito, ¿cómo lo hubiera dicho Pablo? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, no tuvieron el privilegio de nacer judíos, ¿sí? Erais llamados incircuncisión por la disque circuncisión, hecha con mano en la carne. Eso es lo que Pablo quiere decir. Erais llamados incircuncisión. ¿Por qué le dice así? Porque Pablo está subrayando la actitud de los judíos hacia los no judíos, ¿verdad? Para allá. En el Talmud dice, los judíos creen que nosotros los gentiles, por el simple hecho de no haber nacido judíos, vamos a ser combustible del infierno. ¿Sí? Así, vía libre. ¿Eres judío? No hay salvación para ti. ¿Sí? La salvación radica en entrar al judaísmo. Y Pablo dice, por la llamada. Llamada significa la disque circuncisión, porque Dios claramente establece en el Antiguo Testamento que Israel era una nación incircuncisa de corazón. Incircuncisa de corazón. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y cuando Pablo dice lejos, y lo va a demostrar aquí en unos 2 o 3 versículos abajo, Pablo se refiere, materializa esta lejanía con el hecho de que aún en los días en que Pablo escribe esto,
los gentiles solamente podían acercarse en la plataforma del templo hasta cierto punto. El punto donde en el atrio de los gentiles había una pared de separación. Ustedes recordarán, lo he explicado aquí varias veces. Estaba el templo en medio, ¿verdad? Y había otros edificios inmediatos al templo, pero afuera estaba el atrio de los gentiles, pero el atrio de los gentiles estaba dividido por una pared como de 1,5 metros, y entonces los no judíos, los que nacieron sin sangre judía, pero que simpatizaban con el judaísmo, iban entrando hacia la zona del templo, subían la plataforma y topaban con pared. No podían traspasar esa pared, estaba prohibido. Esa pared, esa barda de piedra, tenía entradas cada cierta distancia por donde los judíos de sangre sí podían pasar. Y ellos sí podían entrar hasta la inmediatez del templo y ofrecer sacrificios. Y los no judíos, simpatizantes del judaísmo, que creían que el Dios de Israel era el Dios verdadero, ellos solamente podían acercarse hasta ese punto. Entonces estaban lejos. A eso se refiere aquí Pablo. Dice, por tanto, pero no, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, para que quede claro que Pablo tiene en mente esa pared, fíjense, estaban lejos, ¿verdad? No menciona ninguna pared, pero luego la va a mencionar. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando Pablo menciona pared, no se refiere al velo del templo que se rasgó en dos, porque ese no era una pared, ese era un velo. Pablo se refiere a esa pared que rodeaba el templo. Estaban lejos y ahora, dice, ahora pueden estar cercanos. De hecho, lo dice más abajo. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los... Dice, aboliendo en su carne, Cristo, en su carne, las enemistades. Y aquí no se refiere a la enemistad con Dios. Aquí se refiere a las enemistades entre judíos y no judíos. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes lo han leído, lo entienden, saben que los judíos veían, está claro en la Biblia, los judíos veían con menosprecio a los gentiles. De hecho, un judío no permitía que un romano o un griego entrara a su casa porque contaminaba ceremonialmente su casa. ¿Sí? Expresados en ordenanzas para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre en Cristo. Crear, hermanos, esto es hermoso, crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Haciendo la paz. Haciendo la paz, hermanos, entre ellos. Pero luego en el 16 sí habla de la paz vertical. En los 2 versículos anteriores ha hablado de la paz horizontal entre judíos y gentiles. Pero en el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hasta ahí el pasaje de Efesios. ¿Por qué nos fuimos a Efesios? Porque en el versículo 10 de Romanos 5, versículo 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aquí se refiere a enemigos de Dios, ¿sí? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos fuimos a Efesios para remarcar que Cristo es el gran reconciliador entre Dios y los hombres pecadores. Él nos ha reconciliado. Quiero que exprimamos un poco más el significado del versículo 10 para nuestro gozo y alabanza del Señor. Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, lo que Pablo quiere decir es, si cuando éramos enemigos Dios nos trató benevolentemente, ahora imagínense cómo nos va a tratar ya que hemos sido reconciliados, ya que estamos cercanos, ya que nos ha amistado con Dios. Dice, pues mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 12, ahora sí entro
al tema de hoy. Voy a tratar de abarcar del 12 al 21 en el tiempo que me resta. Quiero terminar ahorita, si es posible, 10 minutos antes de la 1. Entonces Pablo dice, por tanto. Entonces el por tanto del versículo 12, ustedes ya saben que nos refiere a todo lo que se dijo previamente. En vista de los beneficios que Jesús ha ganado para nosotros, en vista de esos beneficios, ¿sí? Para que esos beneficios resalten, entonces consideremos lo siguiente. Entonces Pablo va a ponerse bastante técnico y yo también un poco técnico. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Hermanos, ¿qué entró primero en la humanidad? ¿El pecado o la muerte? El pecado. ¿Sí? Y como resultado del pecado vino la muerte. Ok, hice esta pregunta para que se den cuenta que Pablo lo está poniendo al revés. Pero es que Reina Valera llega a ser algo a veces confusa. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ese es el orden correcto, ¿verdad? El pecado y por causa del pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ahí ahora lo está volteando. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que Pablo simplemente está diciendo es que el que los hombres estén muriendo es una evidencia de que todos han pecado. Eso es lo que Pablo quiere decir. El hecho de que los hombres están muriendo constantemente y que todos mueren, las estadísticas dicen que de cada 100 personas que nacen, es la última actualización estadística. En base a las últimas investigaciones se ha demostrado que de cada 100 personas que nacen, 100 mueren, ¿verdad? Claro, si el Señor viniera en nuestros días, pues la libraríamos, si fuera el arrebatamiento de la iglesia. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, dice Pablo. Antes de la ley, antes de que Dios entregara la ley a Moisés en el Sinaí, había pecado en el mundo. Les digo, Pablo se empieza a poner bastante técnico. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero Pablo Pablo está diciendo que antes de que se entregara la ley, había pecado en el mundo. Pero luego Pablo dice, a ver, pero solucionen ustedes esto. Es lo que Pablo está haciendo aquí. ¿Cómo explican ustedes esto? Que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y es una cadena, ¿verdad? Hay ley, quebrantas la ley, pecas, y si pecas, mueres. Entonces Pablo dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces Pablo está afirmando que en realidad, antes de Moisés no había ley. Lo único que Pablo está diciendo es que no había una ley escrita. No había una ley escrita, pero la gente estaba muriendo, muriendo por causa del pecado. Y si hay pecado, entonces significa que hay ley. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Estoy tratando de ser lo más claro posible, entrando en la mente de Pablo. Pablo dice, lo malo se contaría como pecado en un escenario donde hubiera ley. Pero resulta que antes de Moisés no había una ley escrita. No había una ley, pero también hay un detalle, que antes de que Moisés diera la ley, la gente estaba muriendo. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo es que la gente estaba muriendo si los que mueren son los que pecan y resulta que antes de Moisés no había ley? Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, ¿por qué la gente está muriendo si no hay ley? Si están pecando, pero no se podría decir que están pecando porque no hay ley. Entonces lo que Pablo quiere recalcarnos es que siempre ha habido una ley. Aunque no estaba escrita, ¿sí? Y ya lo dijo en el capítulo 2, que la gente mostraba la obra de la ley escrita en sus corazones. En realidad, aunque no había una ley escrita,
en tablas de piedra o en un código, siempre ha habido una ley. ¿Sí? Y es la ley escrita en los corazones. Exactamente, no estaba escrito, pero se le dio una ley. Siempre ha habido ley. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha existido. ¿Sí? Y en todo lugar donde Dios se manifieste, o sea, en todo el universo, todo en el universo se mueve bajo leyes porque Dios es ley. La naturaleza de Dios se transmite a su creación y todo se mueve por leyes, ya sea que estén escritas visiblemente o que estén en el corazón. Entonces Pablo dice, no obstante, dice, aún así, ¿verdad? Aunque no hubiera ley, o sea, es como si Pablo lo está poniendo entre comillas la última frase, la penúltima frase del versículo 13, pero donde no hay ley. Lo que Pablo quiere decir es sí hay ley, no sin culpa de pecado. Pues miren, no obstante, aún así, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice hasta Moisés? Porque fue con Moisés cuando se dio la ley escrita. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa la frase a la manera de la transgresión de Adán? Bueno, es que Adán pecó de cierta forma. Bueno, no importa, aunque las personas pequen de otra forma, de todas maneras, la muerte reina. Y lo que me interesa subrayar del versículo 14 es eso. La muerte, hermanos, está reinando. La muerte está reinando en la humanidad, pero no en todos. No en todos. Voy a tratar de explicarlo. ¿Por qué reina la muerte? Porque reina el pecado. Por eso reina la muerte. ¿Sí? Porque el pecado domina. El pecado domina. Dice, pero el don no fue como la transgresión. El don se refiere, dice la palabra en Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y entonces aquí Pablo empieza a hablar de la salvación, el don, el regalo. ¿Cuál regalo? De la gracia. El don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundarán mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y entonces Pablo empieza a usar la palabra muchos y a veces la va a usar para decir todos y a veces la va a usar para decir muchos. La palabra muchos va a tener a veces dos sentidos, a veces todos y a veces muchos. En el versículo 15, les dije que íbamos a estar bastante técnicos, hermanos. Versículo 15, porque si por la gracia de aquel uno murieron los muchos, o sea, las multitudes, hermanos, ¿están muriendo las multitudes? Están muriendo las multitudes. En otras palabras, todos están muriendo. ¿Y quiénes son todos? Son multitudes que están muriendo. Desde siempre multitudes mueren. O sea, todos. Pero en la siguiente frase, muchos sí significa, en la siguiente frase, muchos no significa todos. Significa muchos, no todos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ok, fíjense bien. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Transgresión. Transgresión. Versículo 15. Pero el don no fue como por la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno. Entonces, a partir de aquí, Pablo va a establecer una analogía. Va a establecer una analogía. El objetivo de Pablo no es explicar a profundidad por qué todos mueren, aunque sí lo hace, sí lo explica, sino resaltar cómo es que Jesús fue capaz con su vida justa de salvar a muchos. Eso es lo que Pablo va a hacer aquí en esta sección. Pablo quiere resaltar, explicar cómo por la vida de un hombre es que muchos son salvos. Pablo establece, hermanos, es importante esto,
notar que Pablo establece una analogía entre Cristo y Adán, entre Adán y Cristo. Hay una analogía, hay parecidos entre Adán y Cristo, ¿sí? De hecho, Víctor mencionó una de esas analogías muy conocidas entre Cristo y Adán, porque Adán desobedeció geográficamente hablando, ¿en dónde desobedeció Adán? En un huerto. ¿Y dónde obedeció Cristo? ¿Dónde venció la tentación, la idea de no probar, de no ir hasta el fin? En un huerto, en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Que está ahí en las orillas del Monte de los Olivos, frente a Jerusalén. Entonces hay analogías. Es una analogía de opuestos. Debido al pecado de Adán, todos los hombres están condenados a muerte. Debido a la justicia de Cristo, muchos son perdonados. El pecado entró en el mundo, o sea, en el ámbito de la experiencia humana, el pecado entró por Adán, por un hombre. Sí, ojo, mucho ojo. Romanos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice que el pecado se originó en el hombre. El pecado no se originó en el hombre, el pecado se originó en Satanás. ¿Sí? Si gustan acompañarme ahí a Ezequiel 28. Ezequiel 28. En el versículo, si uno lee desde el 11, empieza a describir a este personaje, a Luzbel. Pero en el versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fue en Satanás que surge la maldad. Y Adán fue ese vaso o ese conducto a través del cual el pecado entró en la raza humana. En la raza humana. A ver, en Primera de Juan dice así también. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. También la Biblia enseña, hermanos, si van conmigo al Salmo 51, el Salmo 51, la Biblia enseña que el pecado se transmite en la procreación. ¿Escucharon todos? El pecado se transmite en la procreación. Dice el rey David en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No dice con maldad, dice en maldad. Sí, hay en el ser humano una inclinación inherente que se transmite en la procreación hacia la maldad. La Biblia enseña claramente el principio de solidaridad corporativa. El principio de solidaridad corporativa. Lo vemos de varias formas en la Biblia, pero voy a ilustrar, yo creo, el más clásico. En Hebreos 7, acompáñenme a Hebreos 7. Del versículo 7.
Vamos a ver. El argumento del escritor a los hebreos es que Jesús es superior a Melquisedec, es superior a Abraham, es superior a los patriarcas. Miren, leamos desde el 4. Dice, considerad pues cuán grande era este. Era este. Aquí se refiere a Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ustedes recordarán a este personaje Melquisedec, un rey, rey de Salem, rey de justicia. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, o sea, si tú eres un miembro de la tribu de Leví, dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, de las otras 11 tribus. ¿Verdad? Hay 12 tribus en Israel, pero la tribu de Leví no paga diezmos, sino que a ellos les dan el diezmo. Es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. ¿Sí? Estoy en el versículo 5. Dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, fíjense, se refiere a Melquisedec, que es figura de Cristo, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, y aquí viene el punto final, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Se comprende esto, hermanos? A ver, Abraham le paga diezmos a Melquisedec. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, generaciones después, y Jacob a las 12 tribus, entre ellos Leví, que es el que debe recibir los diezmos. Pero entonces el escritor a los hebreos está diciendo que técnicamente, de una forma muy real, Leví, o sea, se rompió la regla aquí. Leví pagó diezmos. ¿Cómo los pagó? Dice, estaba en los lomos de Abraham. Está hablando de que estaba la semilla genética. Leví paga los diezmos. Cuando Abraham paga los diezmos, Leví está pagando los diezmos. Aunque todavía no había nacido, estaba en los lomos de Abraham, estaba por venir. ¿Sí? ¿Se comprendió, hermanita? ¿Sí? Leví todavía no nacía. ¿Quién está pagando los diezmos? Abraham, a Melquisedec, ¿verdad? Y Leví nació generaciones después. Lo que dice el escritor a los hebreos es que técnicamente Leví está, o sea, aquí se rompe la regla. Lo normal es que Leví nunca pague diezmos, pero en realidad Leví está pagando diezmos porque está en los lomos de Abraham. ¿Sí? O sea, ya está latente la semilla del nacimiento de Leví. Sí. Es un representante, Abraham. Leví puede decir, no, yo ya te di los diezmos. ¿Cómo? Abraham te los dio. Él es mi familia, es mi padre, es mi representante. Sí, la Biblia enseña esta solidaridad corporativa. Acuérdense que los judíos creían en eso. Cuando Juan el Bautista está bautizando, ¿qué decían los judíos? Nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Aunque Abraham había nacido milenios antes, pero ellos creían que ellos se seguían beneficiando por esa solidaridad corporativa, en este caso genética. Tenemos la genética de Abraham. Entonces eso nos bendice a nosotros. Vamos a entrar al cielo derechito por ser hijos de Abraham. Entonces, regresando a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, se menciona esa solidaridad corporativa, para bien, para mal primero para mal, para muerte y después para vida. ¿Cómo para muerte? En Adán. Pero el don no fue como la transgresión, pues si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y a lo largo de los siglos, hermanos, ha sido tema de debate y de pregunta y de cuestionamiento en el cristianismo. O sea, ¿por qué yo soy culpable de algo que no hice? ¿Por qué yo sigo naciendo con pecado y por qué se me sigue a mí haciendo responsable si el que pecó fue Adán?
¿verdad? Hay por ahí estudios genéticos, si pueden ahí búsquenlo ustedes, después no lo voy a desarrollar aquí, porque pues ya sería abrir un brazo de explicación y perdería el punto, y además no traigo todos los detalles finos, los finos no los traigo frescos, pero se habla de la Eva mitocondrial y del Adán genético, la Eva mitocondrial y el Adán genético, y cómo se ha comprobado en base al estudio genómico que toda la humanidad desciende de un ancestro común, ¿verdad? Estúdienlo, búsquenlo por ahí, googleenlo o pregúntenle a ChatGPT. Y entonces dice, abundaron mucho más para los muchos, y dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En teología, sobre todo en teología reformada, se dice que Adán es la cabeza federal de la humanidad. La cabeza federal de la humanidad. Y Cristo también es la cabeza federal de la humanidad redimida. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. El don, la salvación, no viene como, no opera igual como en el caso de aquel uno que pecó. Fíjense, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuántas veces pecó Adán y Eva para que Dios haya dictado juicio? Una sola vez, una desobediencia, ¿verdad? Y aquí Pablo dice que el don no se otorgó en base a los mismos mecanismos en los que se otorgó la condenación. Y lo explica. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pablo resalta un solo pecado. Y aquí viene la diferencia. Porque la condenación vino por un solo pecado. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, había tanto acumulamiento de pecado que entonces fue necesario que viniera el don de la salvación. Pero incluso, todavía no termina de decirlo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, todos lo entendemos, por la transgresión de uno solo. Una transgresión por una sola persona, ¿verdad? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18, ahorita quiero comentar algo sobre esto, pero vamos al 18. Así que, como por la transgresión, ¿cuántas? Una sola transgresión, de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí viene otra gran diferencia. Hermanos, Adán cometió una sola transgresión y vino el pecado, entró el pecado a todos y la muerte a todos. ¿Qué es lo contrario de pecado? Lo contrario de pecado, hermanos. Justicia. ¿Cuántas justicias tuvo que hacer Jesús? ¿Una? Muchas. Todas. Todas. Esa es la diferencia. Un pecado, muerte para todos. Muchas justicias, aunque aquí lo pone en singular. Dice, de la misma manera, versículo 18, por la justicia de uno. Entonces parece que está hablando de una sola justicia. No está hablando de una sola justicia. Está hablando de una vida de justicia. ¿Sí? Y vamos a verlo ahorita de la boca del mismo Jesús. Una vida de justicia. O sea, siempre obedeciendo todos los días, cada hora, cada momento, cada segundo la ley. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Sí, y aquí ahorita esta no es una clase, no es la intención de ser una clase de interpretación bíblica, de hermenéutica y exégesis, pero aquí todos los hombres no significa todos, significa los muchos de arriba. La salvación para muchos. Cuando Jesús está ofreciendo la copa o está presentando la copa, dice, esto es mi copa del nuevo pacto, que ¿por cuántos? Por muchos es derramada. Sí, es derramada. Cuando aquí dice a todos los hombres, lo único que quiere decir es
que a todos los hombres sin distinción, a todos los hombres sin distinción, Jesús es el Salvador, fíjense cómo lo voy a decir, no de cada hombre sin excepción. Jesús es el Salvador no de cada hombre sin excepción, sino de todos los hombres sin distinción. Engranes. ¿Se ve la diferencia? Jesús es el Salvador de todos, no de cada hombre sin excepción. Esto significaría que si hay 8,000 millones de habitantes, en este instante los 8,000 son salvos. Sin excepción, los 8,000 sin excepción, sin exceptuar, sin dejar fuera a nadie. No, sino de todos los hombres sin distinción. ¿Cómo lo entendemos? Como lo dice en Apocalipsis, en varios lugares, por lo menos 3 pasajes. Vi delante del trono, vi una gran multitud, y he aquí una gran multitud de todo pueblo, tribu, lengua y nación. De toda la humanidad sin distinción. Eres maya, no por ser maya no eres salvable. Eres ruso, no por ser ruso no eres salvable. O sea, esto va a todas las naciones, sin distinción. ¿Se comprendió, verdad, hermanos? Bien, pero vamos a regresarnos al 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, entonces ya habíamos hace rato visto eso, ¿no? Que la muerte reina y reina sin misericordia. La muerte reina, hermanos, y la muerte no, aquí es al revés que con la salvación, que con el sacrificio de Cristo. La muerte reina sin distinción y sin excepción. Sin excepción se refiere numéricamente. Y sin distinción se refiere a no importa tus estudios, tu rango en la vida, tus conexiones empresariales, políticas, familiares. La muerte nos llega a todos, a todos. La única diferencia que yo he visto con la muerte, y esta diferencia radica en la misericordia de Dios, pues en realidad todo, ¿verdad? Radica en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, es que Dios a uno les da oportunidad de que si van a morir, les da oportunidad de que todavía agonicen. Por ejemplo, Francisco Franco, el dictador de España, fue dictador como 35 años de España. Francisco Franco tuvo una agonía tan dura que él decía en su agonía, decía, qué doloroso es morir. O sea, él quería morir y no podía morir. Fue una agonía muy, muy larga la que tuvo Francisco Franco, dictador de España. Dice, qué doloroso es morir. Pues yo siempre he pensado que cuando una persona está agonizando y no conoce a Cristo, es una ventana inmensa de gracia que Dios le está otorgando. De gracia, está agonizando, tienes tiempo de evaluar y sopesar y buscar la misericordia de Dios si no conoces a Cristo. Pero hace unos meses estaba viendo un video y ya ven que ahora todo el mundo trae teléfonos, por lo tanto pues se captan tantas situaciones de la vida cotidiana en teléfonos como cosas que alguien no, ¿verdad? Que antes no. Entonces una persona va grabando y van manejando por una orilla de una montaña como si fuéramos subiendo aquí la rampa de la Buenavista hacia Otay, por la orilla de la ladera de una montaña. Y va unas personas manejando y va tomando alguien video y de repente cae una piedra, hay un deslave y cae una piedra, no, de veras, no exagero, yo creo que la roca tendría unos 2 metros, si no es que 3 metros de alto. ¿Cuántas toneladas pesaría? Le cayó el carro enfrente, no lo vio venir. O sea, no, yo creo que ni el cerebro alcanzó a mandar la señal de dolor. Le cayó al carro de enfrente, la roca, ¿no? Entonces la muerte reina en todas sus formas. Había una serie, yo me acuerdo, a principios del 2000, una serie que se llamaba, creo que se llamaba 1000 o 10,000 formas de morir, ¿verdad? Imagínense, la muerte reina. Sí, pero miren lo que dice aquí, hermanos.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Ahora, ¿por qué dice mucho más? Porque resulta, hermanos, que la muerte tiene solución. La muerte tiene solución. O sea, entre la vida y la muerte, aparte de las diferencias obvias, ¿verdad? Y es que la vida es el cese de las funciones biológicas. La muerte es el cese de las funciones biológicas, pero la vida es la permanencia, ¿verdad? O la actividad biológica, hablando en términos meramente biológicos. Pero es que resulta que la muerte, hasta la muerte tiene solución en los hijos de Dios. Y la vida en Cristo vence a la muerte. La vida en Cristo vence a la muerte. Pero la muerte sin Cristo no tiene remedio. Por otro lado. O sea, la muerte tiene solución en los hijos de Dios. Pero la muerte no tiene solución en aquellos que pasan a la eternidad sin Cristo. Y entonces Pablo dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. Mucho más, lo que Pablo quiere decir es de una forma que no tiene retroceso, de una forma que no se puede cancelar, no se puede anular. Yo sé que va a sonar a herejía lo que voy a decir. Suena a herejía. Pero saben ustedes que la vida eterna, el regalo de la vida eterna, ni siquiera Dios nos lo puede quitar. Y estoy usando la palabra correcta. No solamente nos lo quiere, que es correcto. Dios no nos quiere quitar la vida eterna, pero tampoco puede. No puede. ¿Cómo que Dios no te puede quitar la salvación? Pablo dice en 2 Timoteo que él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ir en contra de lo que él ha decretado, en contra de su naturaleza. No puede. Dios no puede pecar. Sí, porque va en contra de su naturaleza más profunda, que es ser que él es santo. Dios no puede quitarnos la salvación porque va en contra de su naturaleza más profunda, que es ser fiel. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Sí. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vamos a terminar con estos 3 versículos. Y entonces Pablo empieza a poner la analogía, la hace más aguda. La analogía entre Adán y Cristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la condenación a muerte, de la misma manera, a muerte física y muerte espiritual. De la misma manera, por la justicia de uno, y ya vimos que no se refiere a una justicia, sino a una vida de justicia. Les dije que quería demostrar que Jesús se refiere a muchas justicias. En Mateo 7 dice así, Mateo 3, se los voy a leer, escúchenlo, hermanos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? No, debería ser al revés. Pero Jesús le respondió, deja ahora. O sea, hagamos así las cosas, no te opongas. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. ¿Sí? Entonces le dejó. O sea, ya no se opuso Juan a que Jesús fuera bautizado por Juan. Entonces, Jesús estuvo, esto es impresionante, esto lo comprendí hace unos 10 años y no deja de sorprenderme. Jesús intencionalmente estuvo obedeciendo toda la ley todo el tiempo. Intencionalmente, todos los días, toda la ley, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, estaba en su naturaleza, pero también Él lo hacía como hombre y como Dios al mismo tiempo, intencionalmente estaba cumpliendo toda la ley. A tal grado que hay por lo menos 2 ocasiones en las Escrituras. Una está ahí en Juan capítulo 8, cuando
queda demostrado que nadie le podía señalar un pecado a Jesús. Jesús preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En Juan 8:46. Y cuando está siendo juzgado en uno de sus varios juicios, Pilato le dijo entonces Pilato, ¿entonces eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. La Biblia le llama a Cristo el justo. El Antiguo Testamento le llama a Jesús el sol de justicia. El sol de justicia. En Isaías, dice así en Isaías 56, dice, es una profecía mesiánica, dice, así dijo Jehová, guardad derecho, o sea, guarden la ley, y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Mi justicia para manifestarse. Jesús era el justo. Digo era, me refiero a su época encarnada, aquí en la tierra. Él era el justo. Si uno podía tocar la justicia en alguna vez, así como si uno podía tocar la verdad, si alguna vez la justicia se pudo tocar, fue hace 2000 años. Cuando uno tocaba a Jesús, estaba tocando la justicia, estaba tocando la verdad, estaba tocando la vida. Sí, impresionante. Y Jesús es el buen pastor, que debido a que Él es la justicia, entonces Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Por qué por amor de su nombre? Porque Él es justo. Jehová es justo y ama la justicia. Dios no nos va a guiar en un estado, en una senda, en una dimensión, en un enfoque que a Él no le guste. Él nos va a guiar a lo que a Él le gusta. A la justicia. Lo que Dios más ama. La justicia. Entonces dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia, ¿verdad? Una vida de justicia. De uno vino a todos los hombres, ¿cómo dijimos? A todos los hombres, sin excepción o sin distinción. Sin distinción, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, las multitudes, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Verdad? Declarados justos. Se nos imputa la obediencia de Cristo. Justicia es obediencia. Jesús estuvo obedeciendo toda la ley todo el tiempo, intencionalmente. Intencionalmente. Luego dice, Pablo hace un comentario que suena bastante extraño en Reina Valera 60, ¿verdad? Y de todas maneras yo voy a seguir usando Reina Valera 60. He intentado familiarizarme con la Nueva Biblia de las Américas y no lo logro. No lo logro. Prometo que seguiré intentándolo. Pero suena raro lo que dice a continuación en Reina Valera 60. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Piensen cómo suena. La ley de Dios parece que está diciendo que Dios dio la ley ¿para qué, hermanos? Para que la gente pecara más. Pero no puede ser. ¿Verdad? Suena raro. ¿Bueno? Sí. La ley se introdujo para que se hiciera más notorio lo que ya existía. Para remarcar lo pecaminoso del pecado. Para que nos fuéramos más conscientes. La ley es un espejo en la cual nos vemos. Es un espejo en la cual nos vemos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Verdad? Entonces, mucho ojo cuando lean Reina Valera 60. ¿Verdad? Que dicen los teólogos que es la reina de las versiones, ¿no? Pero bueno, ya hay otras versiones que seguramente son mejores en unos aspectos. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado fuera más evidente. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó
la gracia. Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte. Hermanos, ¿cuántos de aquí han recibido gracia? La gracia de Dios. Levanten su mano. Muchos aquí, ¿verdad? Ok. Entonces el pecado ya no reina para muerte en nosotros. Antes de Cristo, miren, una persona antes de estar en Cristo solamente tiene dos formas de hacer el bien. Hace bueno que es malo. Perdón, dije dos formas de hacer bien. Tiene dos formas de actuar. Uno, puede hacer bueno malo y malo malo. Bueno que es malo y malo que es malo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el asesinato siempre será malo. El mentir es malo que es malo. El asesinato es malo que es malo, es maldad que es mala. Que evidentemente es mala, es lo que quiero decir. La mentira es maldad que evidentemente es mala. Pero también la gente sin Cristo hace cosas que aparentemente son buenas, pero que cuando se escudriña el corazón de las personas son malas. Porque no se está haciendo para la gloria de Dios o para edificar a un grupo de santos, ¿sí? Que no surgen de la energía del Espíritu que nos ayuda en nuestro caminar a vivir en santidad, escogiendo qué hacer y qué no hacer. Ahora en Cristo, nosotros hacemos bueno que es bueno, ¿sí? Y podemos hacer no malo que es bueno, sino bueno que es malo. Ahora en Cristo. Ya cambió. Ajá, sí. Lo voy a repetir. Antes hacíamos malo que es malo, ¿sí? Y bueno que es malo. Ahora podemos hacer bueno que es bueno, ¿verdad? Y bueno que es malo, porque todavía podemos hacer cosas buenas, pero en el fondo no hemos purificado nuestras intenciones. Y entonces, hermanos, si tú eres salvo por gracia, la muerte ya no reina para condenación. Ya no reina para condenación. Y entonces aquí Pablo, la última frase de Romanos 5 es una orden, pero no como algo que nosotros podemos hacer, porque dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros, la gracia para vida eterna no es algo que nosotros manipulamos, no es algo que nosotros forzamos, no es algo que nosotros producimos. Entonces, aunque está planteado como un mandamiento, Pablo lo está diciendo más como que así sea, no como algo que tú debes de hacer, sino, amén, gloria a Dios. Si antes el pecado reinó para muerte, pues ahora que ha aparecido Jesucristo, que la gracia reine por la justicia de Cristo, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Termino con una pregunta que alguna vez hice aquí en la escuela dominical. Versículo 19. Vamos a leer el versículo y voy a hacer una pregunta y con eso terminamos. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, las multitudes, fueron constituidos pecadores. Hermanos, pregunta, ¿qué porcentaje de pecaminosidad se nos atribuyó a cada descendiente de Adán? 100% de pecaminosidad. Entonces, acuérdense que Pablo está presentando una analogía de opuestos. O sea, lo que hizo este lo hace, pero todo lo contrario. ¿Sí? Ok. Entonces, por la pecaminosidad de Adán, por la desobediencia de Adán, todos somos constituidos 100% pecadores, ¿verdad? Bien. Así también, por la obediencia de uno, Jesucristo, y sabemos que obedeció perfectamente, los muchos serán constituidos justos. Si por la desobediencia de Adán, las multitudes, todos fuimos constituidos 100% pecadores, pregunta, ¿qué porcentaje de justicia se nos imputa, se nos atribuye
a los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia por Jesucristo. ¿Qué porcentaje de justicia se nos atribuye? El 100%. Se nos imputa, se nos atribuye. Entonces lo voy a decir con aquella pregunta que suena bastante pecaminosa, no, bastante rara. ¿Quién es más justo? ¿Jesús o nosotros en cuanto a la imputación? ¿Quién es más justo? ¿Jesús o nosotros? Somos igual de justos. Igual de justos en cuanto a la imputación. ¿Sí? Sí. A toda la humanidad. Exactamente. Él nos pasó toda su justicia. ¿Sí? En cuanto a lo que está en la cuenta, Jesús dijo, tetelestai, ya se pagó. Si algo la humanidad le debe a Dios, siempre le debe a Dios. Ojo, salvos y no salvos. Obediencia, justicia. Siempre le debemos a Dios justicia. Aún los que somos salvos se nos ordena, ¿verdad? Jesús les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que buscar justicia, obedecer, siempre obedecer en el día a día. Y la gente sin Cristo también, pero al final hay una justicia que es perfecta, que es eterna, que es para siempre y esa se recibe por imputación. Y es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús dice, ya se pagó, tetelestai, dicen los teólogos, ¿verdad? Que es un término mercantil. La frase que Jesús usó en la cruz, que es un término mercantil. Ya está pagado, ya está saldado. Oye, ¿cuánto te debo? Ya está pagado. Oye, pero te debo justicia, te debo obediencia. Y mira, ve a Cristo. Si vas a Cristo, yo te lo voy a tomar. Si tú volteas a ver a Cristo, yo te voy a tomar la obediencia de Él y te la voy a cargar a tu cuenta. Y entonces ya está todo pagado. Y si ya está todo pagado, ya no debemos nada y somos posicionalmente 100% justos. Por causa de la obediencia de Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él nos ve a nosotros a través de Cristo. Nos ve obedientes a través de la obediencia, gracias a través de y por causa de la obediencia de Cristo. Eso produce, hermanos, en nosotros, entre muchas otras cosas, entre un gran gloria a Dios, produce también un gran descanso. Porque como hijos de Dios, algo que Dios ha hecho en nosotros, según Jeremías, Él ha puesto su temor en nuestro corazón, para que no nos apartemos de Él. Pero en la práctica nos damos cuenta que en el día a día nos quedamos faltos. Hacemos evaluación, no sé ustedes, pero cada cuánto hagan su evaluación, pero lo normal es que hacemos una evaluación cada día o a lo mejor cada semana. Y yo creo que siempre, iba a decir casi siempre, no, siempre llegamos a la misma conclusión. Fallé en esto, me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto. ¿Verdad? Pero gracias a Dios que Cristo en la cuenta, en esa hoja, Él tomó la lista de nuestros pecados y la clavó en la cruz y su sangre la dejó en blanco. ¿Sí? Ya no le debemos nada al Señor. En el sentido absoluto, para ganar la eternidad, para ganar la vida eterna. Cristo lo pagó por nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender, porque para esto no es algo que solamente se crea, se tiene que aprender a descansar en esa realidad. Aprender uno tiene que entrenar su mente a creer lo que Dios dice, a creer la palabra. Híjole, pequé, metí la pata bien feo. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Y Dios dice, o lo crees o no lo crees. O lo crees o no lo crees. Sí, ya pagué. Amén, hermanos. Bien, hasta ahí. Vamos a orar y bendecir el nombre del Señor por la comprensión que con la ayuda del Espíritu Santo viene a nosotros al entrar a su palabra. Bendito Señor, gracias por tus infinitas, incontables misericordias y por toda tu justicia, Señor. Gracias, Señor, porque tú no has dejado en nuestras manos
el alcanzar justicia, porque entonces estaríamos irremediablemente condenados. Gracias porque enviaste a tu Hijo. Él es nuestro justificador, el gran justificador, el gran reconciliador, el gran obediente, el Cordero sin mancha, que fue inmolado para que nosotros tuviéramos paz contigo. Gracias, Señor. A ti la gloria. Como dice la palabra en Apocalipsis, todos los méritos, toda la honra, la gloria, el poder, las potestades, los reinos, todo te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor, porque por pura gracia nos has regalado la justicia de tu Hijo. Te bendecimos y te alabamos por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.